Damos la bienvenida al economista Marco Flores. Él es secretario ejecutivo del Foro de Economía. Economista Flores, siempre es un buen momento para analizar la situación del país. No se diga al inicio de un año, hay muchas inquietudes y pocas respuestas con respecto a la venta del Banco del Pacífico, que sería uno de los primeros bienes del Estado que se pretende vender. Quisiéramos conocer cuál es su punto de vista, qué es lo que se conoce sobre el banco. Se habla de que el banco ha perdido dentro del ranking bancario sus posiciones de expectantes y que prácticamente se está desarmando su plataforma, sus sucursales en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando? Un gusto estar aquí. Bueno, mire, el Banco del Pacífico yo creo que un poco ejemplifica la dirección de la política económica que tiene el gobierno, que es la misma dirección de la política económica de los últimos 4 años. No existe ninguna razón para vender el banco. Yo le he escuchado varias de las entrevistas que ha hecho el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, el señor González. Recuerde usted que el señor González fue un ciudadano español o es un ciudadano español que fue nombrado presidente del Banco del Pacífico en el año 2004, cuando era presidente el coronel Lucio Gutiérrez. Luego, en el gobierno del economista Rafael Correa, él salió del banco, fue nombrado otra persona y ahora se lo ha vuelto a nombrar en el gobierno del señor Lazo. He escuchado, digo, las entrevistas se le ha hecho a él, pues él dice que lo que ha producido es un saneamiento del banco, dice que hay una cartera casi de 500 millones, cartera peligrosa, o sea que no se puede cobrar o que tendría riesgo de no cobrarse. Y dice que ha tenido que castigar las utilidades del año 2021 para poder provisionar la cartera morosa, pero además para indemnizar a cientos de empleados que han sido despedidos del Banco del Pacífico y como usted sabe también varias decenas o por lo menos algunas decenas de sucursales del banco han sido cerradas. Pero lo que no he oído nada es de los administradores anteriores. A veces me parece que el señor González, que sin duda es un hombre capacitado, entrenado y experimentado, habla ex cátedra, como que estuviera hablando el Papa. Le he escuchado 2 veces decir que desgraciadamente en el Ecuador la gente no tiene conocimiento financiero. Hay bastante gente que tiene conocimiento financiero y bastante mejor del que él tiene, con formación económica universitaria de cuarto nivel. Pero no he escuchado a los administradores anteriores para saber qué ha pasado con esos créditos considerados malos, que no debían haberse dado. Luego, yendo a lo de fondo, si es que en realidad, como dice el señor González, con el saneamiento que está haciendo, el banco va a quedar en primer lugar o va a ocupar el primer lugar entre los 24 bancos privados que hay en el Ecuador en el año 2023. La pregunta es, ¿para qué lo venden? Si es que va a ocupar esa posición estelar. Pero además, incluso con los problemas que dice el señor González que ha detectado, este banco venía dando 100 millones de dólares de utilidades. Claro. Y una pregunta quisiera hacerle sobre esto, economista Flores. En el gobierno de Rafael Correa, ¿cuántas veces se destinaron utilidades del Banco del Pacífico para inversión pública? Bueno, indirectamente, porque las utilidades del banco anualmente pasan a los dueños del banco. Ahora, dueño del banco es la Corporación Financiera Nacional, Ujú. pero antes era el Estado ecuatoriano. Entonces, sea por la vía de la Corporación Financiera, o sea por la vía del Estado ecuatoriano, o sea por la vía del Banco Central, que también hubo un tiempo que fue dueño del Banco del Pacífico, las utilidades iban al Estado. Y el tema de las utilidades no es un tema menor, Gustavo, porque es un banco, mire, le voy a contar una cosa, hace muchos años yo trabajé en el Banco del Pacífico con don Marcel Añado, que fue el cerebro creador del banco y el que tuvo siempre el banco a la vanguardia, un verdadero banquero de grandes dimensiones. Y conozco bien el Banco del Pacífico, conozco sus sistemas, sus procedimientos. Es un banco de enorme calidad. Y como le digo, las utilidades que ha venido dando siempre han estado en los primeros lugares, básicamente ha ocupado el segundo lugar. Claro, El claro, a lo que primer- iba yo es que con esto y todo, con estos
manejos, digamos, con criterios mixtos, no necesariamente del sector privado, con esta mezcla de criterios de manejo de un banco estatal, el Banco del Pacífico estuvo permanentemente en los primeros lugares en los rankings, en estos distintos índices que sacan para catalogar a los bancos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué esas posiciones secundarias? Porque quieren vender el banco, porque quieren vender el banco. Mire, cuando usted tiene unas utilidades castigadas como las que tiene en el año 2021, imagínense que 5.7 millones de utilidades en el año 2021 es lo que tuvo el banco hace 16 años. Y esas utilidades de hace 16 años traídas a valor presente serían 5 veces las utilidades de este año. Es decir, el retroceso del banco es brutal en apenas un año, en este año. Dice el señor González que es para sanear los malos créditos y para indemnizar a los trabajadores que han votado, que han despedido. Entonces, aquí yo hago una pregunta. Si es que esto es así, lo voy a repetir la pregunta, y el banco va a ocupar nuevamente las posiciones estelares, ¿por qué lo venden? Y la pregunta de por qué lo venden tiene un sentido. Mire, le voy a mencionar solamente a 3 premios Nobel de Economía de los últimos tiempos. Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, que son gente que escribe y es gente muy consultada en el mundo. Hoy en día, nadie discute la necesidad de que el Estado intervenga para abaratar costos, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector de la educación. No existe ninguna razón para no intervenir en el sector financiero ecuatoriano. Con mayor razón, cuando usted tiene un sistema bancario en el Ecuador oligopólico, porque 4 bancos controlan el 50% de los créditos y el 50% de los depósitos. Y eso no es culpa de los bancos, eso es resultado de pésima política monetaria, de dejar hacer y dejar pasar. Entonces, el Banco del Pacífico es, o podría incluso ser mucho más, una suerte de regulador de servicios financieros. Ofrecer servicios financieros más baratos, a tasas más baratas, ganar plata, tener utilidades como las que ha tenido. De hecho, habían algunas líneas de crédito en el Banco del Pacífico que eran casi la mitad de lo que cobraban los otros bancos. Entonces, hoy en día nadie discute esa posibilidad. Pero si hay un concepto del peor neoliberalismo que cree que el Estado debe irse a su casa y que no debe hacer nada, entonces simplemente estamos yendo en contra de la dirección de la historia. Por Pero eso es que qué cree que está pasando este momento? ese es el concepto que... Hay un manejo quizá que podríamos calificarlo como cosmético del banco. ¿Se quiere aparentar una determinada imagen o es un sinceramiento como sugiere el señor González? Bueno, el señor González dice eso, ¿no? Nadie le ha rebatido porque no he visto, como le digo, ningún criterio de los administradores anteriores. Pero el Banco del Pacífico, los 2 administradores anteriores que tenía, eran buenos administradores, gente que sabía de su oficio. No eran ningunos improvisados. Uno de ellos incluso es un antiguo, muy antiguo funcionario del Banco del Pacífico. Pero en fin, una cosa es lo que dice el señor González, no escuchaba a los otros, pero démosle el beneficio de la duda al señor González y admitamos que lo que dice el señor González es así. He visto también que cuando le conviene al señor González dice no sé, usa bastante a menudo el no sé, pero admitamos que lo que él dice es correcto, entonces vamos a lo central. ¿Por qué quieren vender el banco? Si el banco, en primer lugar, va a ser el primer banco del país en 2 años, como dice el señor González. Dice además que va a tener grandes utilidades, que proyectan grandes utilidades. Parece que lo quiere hacer banco en línea, ¿no? Darle ese cariz, darle ese cambio. ¿Por qué venderlo? Si el Estado recibe dinero de las utilidades y además si el banco presta un servicio importante a la gente. Entonces yo no encuentro razón para la venta, y menos en esta oportunidad, en este año, o más bien dicho, en estos tiempos. Y aquí déjeme decirle algo que es importante. Como quiera que se calcule el valor del banco, un banco que tiene 820 millones de dólares de patrimonio, como quiera que se calcule el precio o valor de venta del banco, si usted tiene bajas utilidades del último año, afecta al valor, al precio final de venta estimado. Porque las utilidades, para proyectar las utilidades, usted también tiene la utilidad del último año. Entonces, tener una utilidad de 5.7 millones de un banco que tenía 100 millones de utilidades,
haber recorrido del segundo lugar, del segundo y tercer lugar donde se ha movido, al 10º lugar, proyecta un retroceso, una contracción en el precio de venta. Entonces, ni siquiera por ahí este es el mejor momento para vender al banco. Y por último, si el gobierno finalmente toma la decisión, a mi juicio no debería tomarla, pero el gobierno resolverá, y decide vender al banco, entonces, ¿por qué primero no esperan colocarlo en el primer lugar, como dice el señor González, que es en el año 2023? En Yo, algo que sería muy delicado, economista Flores, se podría pensar de que hay un conflicto de intereses con el presidente, que no podemos olvidar que es un banquero. sí, bueno, es delicado decir eso porque uno no tiene las pruebas para decir una cosa así, pero yo personalmente hubiera asesorado al presidente que no vende el Banco del Pacífico. Primero porque yo creo que esta venta al Banco del Pacífico le perjudica y le va a perjudicar a él. Y le va a perjudicar a él, entre otras razones, por lo que usted está diciendo. Pero además por las razones que ya hemos analizado y que ya hemos señalado. De manera que no veo nada positivo en vender el Banco del Pacífico. Lo que veo son problemas, lo que veo son críticas por venir y un daño en definitiva a la estructura social, a la base social que requiere todo gobierno para gobernar. Pues personalmente creo que cometen un error, aparte de lo que ya hemos dicho. Bien, En dicho otro todo tema, esto, economista Flores, aquí en el Ecuador hay buenos administradores bancarios, ¿no? Hay buenos administradores bancarios. pasando a otro tema, correlacionado siempre, economista Flores, ¿qué pasa con el riesgo país de Ecuador que no cae? Se encuentra en esencia en los mismos niveles con los que recibió el gobierno actualmente. Esto es un tema quizá cotidiano del momento, con un valor más alto de los promedios que ha tenido en los últimos días. ¿Por qué no baja el riesgo país? Más allá Mire, de que, entre otras cosas, el gobierno ha tomado una serie de medidas que son calificadas directamente como neoliberales y aprobó un proyecto de reforma tributaria mucho más allá de lo que se le pedía por parte del Fondo Monetario. claro, y además con el petróleo subiendo, y subió a $90, ¿no? Tuvo un disparo enorme el petróleo el día de hoy. Mire, qué bien que toca a usted esto del riesgo país, Gustavo. Yo he estado justamente escribiendo en las redes sociales ayer y hoy muy temprano en la mañana. El riesgo país no sirve para nada que no sea para que los acreedores de la deuda externa de los países sepan, más bien dicho, tengan un indicador respecto de si los países, en este caso el Ecuador, van o no van a tener la plata para pagar la deuda. Para pagar la deuda y para ver si las llamadas políticas de consolidación fiscal, que son las que implementa el Fondo Monetario, están siguiéndose, están marchando. Cuando las medidas que proponen las políticas de consolidación fiscal no se toman, por ejemplo, no se aprueban leyes en la Asamblea que están dentro del acuerdo con el fondo, el riesgo país sube. Cuando baja el precio del petróleo, el riesgo país sube. Y sube el riesgo país porque quienes en definitiva controlan el riesgo país son los acreedores de la deuda externa. El riesgo país es calculado por un banco extranjero que se llama JP Morgan. Y lo único que le dice es eso, pero no analiza la situación del país. Ese riesgo país no lleva implícito el crecimiento económico, la pobreza, el desempleo. Es eso nada más. Por eso es que además es un error considerar el riesgo país como variable de la tasa de descuento para calcular el precio de venta de cualquier banco. Es un error. Entonces, en el Ecuador el riesgo país se le ha convertido en un fetiche. Todo es el riesgo país. Y el riesgo país es exclusivamente esto. Es más, la forma de calcular el riesgo país así lo establece. Dicho de otra manera, no hay que pararle mucha bola al riesgo país, porque solamente sirve para ese propósito. No estoy diciendo que no sirve para nada, porque obviamente afecta el endeudamiento externo del Ecuador. Usted me dice, ¿por qué no baja el riesgo país? No baja el riesgo país porque están viendo cuánto hay en caja. Están viendo las disponibilidades fiscales del Ecuador. Y no solo que el riesgo país se ha mantenido alrededor de 800 puntos, que es donde está ahora, se mueve entre 800, 850, sube, baja, en fin. No solo eso, sino que yo mucho me temo que si el Ecuador hace una nueva emisión de bonos globales para colocar en los mercados externos, no creo que haya la demanda suficiente, el suficiente atractivo para comprar esos bonos, salvo que el Ecuador pues vaya a ofrecer una tasa absurda sobre el 10% cuando los países vecinos están financiándose al 2,5 y al 3%.
Y hay otros temas coyunturales, economista Flores, que quizá individualmente no tienen una enorme importancia en términos macroeconómicos, pero que dan cuenta de las corrientes hacia dónde se dirige el gobierno. Acaba de emitirse un decreto ejecutivo que reduce al 0% el impuesto a la salida de divisas, a importaciones de combustible, derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural. Y también se está desregularizando el sector de alimentos y de cerámica. Se han derogado algunas normas INEN que por situaciones de carácter particular, las conocemos, han venido siendo construidas de una manera responsable, también con el propósito de proteger al consumidor ecuatoriano, de no permitir que productos basura invadan el país. Lo primero, sobre la eliminación del impuesto a la salida de divisas en importación de combustibles. Eso es porque la comercialización de los combustibles se va a entregar a empresa privada, se va a entregar a comercializadores privados. Seguramente es parte de los acuerdos previos o convenios previos o de las conversaciones previas que debe haber tenido el gobierno. Entonces, a eso responde esa decisión. Lo segundo me parece absolutamente lamentable, porque eliminar estas normas de control, en definitiva, porque son normas de control de calidad de productos de importación y meter al Ecuador cualquier basura, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las porcelanas, los porcelanatos que se usan en la construcción, me parece verdaderamente lamentable. Y además me parece una competencia absolutamente desleal para las empresas ecuatorianas que se han esforzado en los últimos años por mejorar su calidad. Entonces, es absolutamente inaceptable, ¿no? Es En decir, alimentos hay enormes riesgos, no se diga en la situación de salud que está pasando el mundo, además por de supuesto, toda o con toda esa polémica de los productos transgénicos. claro. Por eso le decía, ¿no? El meter cualquier producto aquí al Ecuador, degradar las normas de control de calidad, me parece lamentable. En un momento en que toda la ciencia, toda la tecnología, toda la innovación está tratando de cuidar el planeta, está tratando de cuidar la salud a través de cuidar lo que la gente come, está tratando de cuidar la vida de la gente a través de los materiales que utiliza la gente en las construcciones y en su vida. El Ecuador va en dirección contraria. Ahora, el Entonces, Ministerio de la lamentable. Producción dice que hace esto de la eliminación de normas, en aras de un plan que se había instaurado a mediados del año anterior, denominado Estrategia Nacional de Competitividad Productiva. Señala que se está tratando de eliminar trabas a las actividades productivas y de comercio nacional e internacional. ¿Realmente se logrará esto? Mire, el país de mayor competitividad seguramente es Suiza, ¿no? Y por supuesto también los Estados Unidos. Cuando a los Estados Unidos llega una importación, yo he presenciado cuando estaba en los Estados Unidos 2 veces, que llegaban importaciones de uvas, 2 veces fueron de Chile, y tenían una mínima duda del producto, desechaban la totalidad del producto. Y así ha sucedido con otros productos. Es decir, estos países son muy estrictos en lo que entra a su mercado y tienen toda la razón. Usted no puede meter productos que vayan a dañar la salud de la gente y que no obedezcan a normas estrictas además de calidad. Pero además, como le digo, es una muy mala competencia para las empresas ecuatorianas que sí se han esforzado. Aquí, por ejemplo, hay empresas que han hecho grandes esfuerzos para producir porcelana, porcelanato, baldosa de calidad. Usted mete aquí cualquier basura, ¿no? Cualquier basura con precios más bajos, realmente les va a afectar a las empresas porque esas empresas sí tienen mejor calidad. Entonces, además, es ir contra la salud de los ciudadanos, en términos, por ejemplo, de los productos transgénicos que usted menciona. Me parece irrazonable, injustificable. Yo no encuentro ninguna justificación en la respuesta que se ha dado al por qué el gobierno está haciendo esto. Gravísimo error. Pero como en el Ecuador la gente recibe las cosas como vienen, vengan bien o vengan mal, así se continuará. Más allá de metas de carácter social o temas relacionados con la corrupción, hay importantes referentes que llevaron a una mayoría del pueblo ecuatoriano al final a poner al presidente de la República en la posición en la que está Guillermo Lasso. Pero allí, entre estos, había dos temas fundamentales. Esa expectativa de que mejore la economía ecuatoriana y de que mejore también las cifras de empleo. Por lo menos en esto, se está caminando
en el camino correcto? ¿Se va a lograr estos dos objetivos? Bueno, yo me remito a las cifras del propio gobierno, a lo que consta en el plan cuatrianual, a lo que consta en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí se establece que el crecimiento económico, que no es un crecimiento inclusivo en el Ecuador, ahí se establece que el crecimiento económico, en promedio, en estos próximos 4 años, va a estar alrededor del 3%. Usted con un crecimiento del 3% ni reduce pobreza ni genera empleo suficiente. El Ecuador requiere para generar empleo, para mantener por lo menos el empleo, necesita 4% de crecimiento y para comenzar a reducir pobreza, 5% de crecimiento en forma sostenida. Es decir, no un año sí y otro año no, sino a lo largo de los años para poder lograr los objetivos. Con ese crecimiento no se logran los objetivos, pero hay un problema adicional, que ese crecimiento, que además es muy pequeño, lo poco que se logra, se lo está llevando el pago de la deuda pública. ¿Por qué? Porque el Ecuador debe 80.000 millones de dólares. Entonces, imagínese usted el presupuesto que hay que dedicar para pagar intereses y amortizaciones de la deuda pública. Entonces, permanentemente el Ecuador está contratando nueva deuda para pagar vieja deuda. Y no solamente eso, sino que está sacrificando de manera directa y sustantiva, la inversión pública, sobre todo en capital humano, sobre todo en la gente, para utilizar los recursos para el pago de la deuda. Para finalizar, economista Flores, ¿en qué debería rectificar el gobierno o cómo debería reorientar su accionar? Y solamente le quiero dar un dato, que es extraído del informe del Fondo Monetario. Yo nunca doy datos que no sean oficiales. Ahí consta que en los próximos 5 años, del 2022 al 2025, el Ecuador tiene que pagar 43.000 millones de dólares de intereses y amortizaciones. Es decir, en promedio, más o menos 8.000 y pico de millones de dólares anuales. Imagínese usted el esfuerzo que significa para el Ecuador, que tiene un presupuesto de 34.000 millones de dólares. El 25% se ve en el pago de la deuda. Eso quiere decir que pagando 4 años hemos perdido un presupuesto. Dicho de otra manera, vamos a tener 5 años solo con 4 presupuestos. Esa es la razón por la cual usted tiene una economía en contracción que no crece, y eso que no hemos tocado el tema de la pobreza, ¿no? Porque con esos crecimientos ni siquiera se toca la pobreza. Perdón, ¿cuál era la pregunta última? ¿Cómo debería reorientar las intenciones del gobierno? Le voy a señalar un hecho concreto, un hecho concretísimo. El Fondo Monetario distribuyó unos recursos aprobados por el grupo de los 20, el G20. El G20 son los 20 países más ricos, más importantes del mundo. Y decidieron entregar una plata a los países gratuitamente para la reactivación de la economía que había sido tan deteriorada por la pandemia. En el Ecuador por la pandemia y por un manejo de la economía no adecuado. Entonces al Ecuador le tocó 950 millones de dólares gratuitos. Se los entregaron para la reactivación de la economía. No fue un centavo a la reactivación de la economía. El dinero fue a la Reserva Internacional para pagar deuda, para atender gastos del presupuesto del Estado. Pero no solamente eso, sino que los créditos con los organismos internacionales, como el propio Fondo Monetario, como la CAF, como el BID, están sirviendo para lo mismo, pero no para la reactivación. Entonces, ¿cómo cambiar la política? Hay que dedicar recursos a la reactivación. Yo he hecho en las últimas semanas, he insistido en una propuesta. Tome 2.000 millones de dólares de la Reserva Monetaria Internacional. La Reserva está actualmente en 8.200 millones. Tal vez en otro programa les voy a explicar cómo funciona esto de la Reserva para que la gente vea que no pasa nada si se toma ese dinero de la Reserva. No, es mentira lo que le dicen a la gente, que la Reserva sostiene la dolarización y defiende la dolarización. Eso es mentira. Algún rato les voy a explicar. Pero tome 2.000 millones y abra líneas de crédito de redescuento en el Banco Central. Por ejemplo, para la obra pública en un motor importantísimo de crecimiento que son los planes de vivienda, para el sector agrícola, para el sector turismo, para sostener a las pequeñas y medianas empresas y refinanciarlas. Podemos usar 2.000 millones de dólares a través de los propios bancos, vía redescuento del Banco Central, temporalmente prestados esos recursos para poder producir los redescuentos como sucedía antes.
y que producían un gran incentivo en la economía y en el empleo. Ahí El tiene tiempo usted, por ejemplo, lamentablemente para Tinder. se nos ha agotado, economista Sí. Flores. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Encantado siempre, Gustavo. A sus órdenes. Declaraciones del economista Marco Flores.